Un cohete despega con misión a la Estación Espacial Internacional desde el Centro Espacial Internacional de Kourou, situado en pleno Mar Caribe. Este cohete se aleja a una velocidad tronante de la Tierra, pero también de la Guyana Francesa, la última colonia europea en América Latina. Si ponemos un mapa político de América del Sur, no tendremos ninguna dificultad para reconocer a los países. Podremos ver el gigante del sur, Brasil, Venezuela y la inmensa Argentina. Pero al extremo nororiental tenemos un pequeño territorio de 89.000 km², llamado Guyana Francesa, que casualidad, no es una nación, tampoco es una colonia técnicamente. Esta región de ultramar, como la llama París, es una de las regiones más pobres de América, pero a la vez sede de uno de los centros tecnológicos y espaciales más importantes del mundo. Parece un poco irónico, la Guyana Francesa se hace llamar Francia, pero realmente no es Francia. La situación de esta región periférica de ultramar recuerda más a las favelas de Brasil que a los niveles de vida que se debería esperar tener un territorio perteneciente a la quinta economía del planeta. Más del 35% de la población está en el desempleo absoluto y los precios en euros están casi al mismo nivel de París. Esto producto del aislamiento de la Guyana Francesa con respecto a sus vecinos suramericanos. Este pequeño enclave de un territorio de ultramar, como lo dice Francia, aunque para muchas personas lo consideran una colonia, es una región de Francia como cualquier otra, sea la isla de Francia, Occitania o Bretaña. La diferencia es que es una de las regiones más pobres de la potencia europea, y si la comparamos con América entera, también sigue siendo una de las regiones más paupérrimas del continente. Claro está, a París aún le interesa seguir manteniendo el control de este territorio, pero ¿para qué y por qué? ¿Qué gana Francia y Europa con este territorio de apenas 90.000 km² incrustado en la mitad de América? Hoy averiguaremos por qué Francia se rehúsa a dejar ir a Guyana y si en algún futuro muy lejano una independencia de esta región podría materializarse. Les habla Alejandro, sin más, comencemos. En medio del río Oyapoque yace un puente enorme que une los territorios de la Unión Europea y el Brasil. Sí, una frontera europea en medio de Sudamérica. Este puente debía técnicamente unir al Brasil y la región francesa hace mucho tiempo. El puente comenzó su construcción hace más de 20 años y costó 30 millones de dólares y fue financiado en ese tiempo por Brasil y Francia. Su propósito, integrar más a la Guyana Francesa a la comunidad suramericana, y en marzo de 2017 el puente fue finalmente inaugurado después de 20 años de espera. Así se abrió por primera vez en la historia un punto terrestre por el que se puede ingresar a la Guyana Francesa desde cualquier punto de América. ¿Qué condenó a la Guyana Francesa a estar aislada de América Latina hasta nuestros días? Una respuesta: la colonización. Para la década de los 60, la absoluta mayoría de los países latinoamericanos habían obtenido su independencia de España y Portugal hace más de 150 años. Pero en la región noreste de Sudamérica la situación era diferente. Únicamente en el año 1966 Guyana logró convertirse en un estado independiente después de décadas de colonización británica, y 9 años más tarde Surinam logró nuevamente la independencia de los Países Bajos. Todo apuntaba a que el último rincón del continente, y varios académicos estimaban que la Guyana Francesa tarde o temprano se independizaría de Francia. Sin embargo, eso jamás sucedió. ¿Por qué? Remontándonos al año 1946, Francia cambió el estatus de Guyana de colonia a departamento, así desapareciendo temporalmente las discusiones sobre el colonialismo francés en América del Sur, pero no para siempre. Francia indicaba que apoyaría eventualmente una propuesta de independencia, es decir, un referéndum. No obstante, la metrópolis consideraba que sería delicado y irracional organizar un acto así en la década del 70 u 80, en pleno auge de movimientos independentistas. A lo largo de las décadas, las presiones sobre París aumentaron y el gobierno de Nicolas Sarkozy en ese tiempo aprobó un referéndum para Guyana. ¿Un referéndum de independencia? No, claro que no. Más que eso, era un referéndum para decidir el estatus de Guyana. Estas acciones se materializaron en el año 2010, cuando Francia permitió un referéndum sobre adoptar un nuevo estatus de autonomía, no de independencia. Esto fue rechazado por más del 70% de los habitantes, bajo las amenazas de Francia de quitar las ayudas a Guyana. ¿Qué quiere decir este resultado? ¿Que definitivamente Guyana no quiere su independencia? La respuesta es complicada, pero trataremos de explicarla basándonos en 3 grandes argumentos: por qué Francia no desea soltar a Guyana, y por qué los guyaneses no desean tampoco abandonar a Francia. Interés geopolítico. La población de Guyana se estima a menos de 250.000 habitantes, lo cual es muy poco. Es como una ciudad pequeña. Sin embargo, esta población tiene varios orígenes étnicos. La gran mayoría de la población es criolla o mestiza, debido a la mezcla entre los aborígenes de allí, los esclavos africanos y los colonos franceses. El resultado fue una sociedad altamente dependiente de Francia en todos los aspectos económicos, sociales, lingüísticos y logísticos. Varios líderes independentistas guyaneses como Raymond Charlot y Pierre Carpentier fueron perseguidos por sus ideas independentistas. Ambos militantes denunciaron que Francia había instalado más de 50 radares en la ciudad de Kourou para espiar a sus vecinos de Brasil y Venezuela, y afirmaban la teoría que Francia mantenía convenientemente aislada a Guyana del resto de Sudamérica para su propio beneficio.
Francia denegó estas informaciones y claramente declaró que jamás hubo radares ni nada parecido. La ubicación de Guyana es clave, tanto militar, económica y geopolíticamente. Los territorios de Maldivas y Guyana son ricos en recursos y minerales estratégicos, como también base de operaciones para las fuerzas que integran la OTAN. Ambos fueron declarados territorios de ultramar de sus respectivas metrópolis, convalidados por la Unión Europea. En la Guyana francesa se concentran sobre todo las tropas francesas, principalmente en San Juan de Maroni y otros lugares, pero la más importante es la base aeroespacial francesa en Kourou, ahora gestionada por la Agencia Espacial Europea. Está preparada para el lanzamiento de satélites con objetivos diversos. Ahora pasamos al punto más interesante de todos, el Centro Espacial de Kourou. El Centro Espacial de Kourou es un emblema de orgullo para la República Francesa. Está entre los 3 centros espaciales más importantes del planeta, junto al cosmódromo de Baikonur en Kazajistán y Cabo Cañaveral en Florida. De este punto, la Agencia Espacial Europea lanza sus últimos satélites hacia el espacio. ¿Por qué aquí? Pues porque cerca del Ecuador los lanzamientos son más eficaces, debido a que la velocidad de rotación de la Tierra cerca del Ecuador es 1600 km por hora, y cuando los cohetes son lanzados, esta inercia les ayuda a salir más rápido de la atracción gravitacional de la Tierra. Cuando la Agencia Espacial Europea se creó en 1973, Francia propuso compartir la Estación Espacial de Kourou, que ya estaba vigente desde 1964. Ahora la Agencia Espacial Europea financia 2/3 del presupuesto del Centro Espacial de Kourou. Los cohetes Ariane son lanzados desde esta estación espacial. Desde mediados de la década de 1980, Ariane ha sido líder mundial en el mercado satelital comercial con una participación de mercado de entre 50 y 65%. La empresa que crea estos cohetes, Arianespace, como se podría esperar, es francesa. Esta empresa ganó más de 1.500 millones de euros cada año con sus lanzamientos desde la Guyana francesa. Así se puede evidenciar el interés económico de París en conservar la Guyana francesa como parte de Francia. Se podría esperar que la sede de esta empresa esté en Guyana, desde donde se lanzan los cohetes, pero no, la sede está en Francia. En resumen, la gran mayoría de esos 1.500 millones no son invertidos en Guyana, sino llevados a Francia. El PIB de la Guyana francesa es de 3.120 millones de dólares el último año, una cifra minúscula, pero cuando vemos que el PIB per cápita de Guyana es de 13.000 dólares, técnicamente esto querría decir que la Guyana francesa sería un país moderadamente desarrollado con un PIB per cápita superior al de Colombia, por ejemplo. Pero ¿sería verdaderamente una buena medida para calcular? Si la Guyana francesa fuera independiente en términos de PIB per cápita, estaría codeando con Costa Rica, Brasil, México y demás, pero la realidad no es así. El Centro Espacial de Kourou genera más de 1/3 de la economía guyanesa. En resumen, el Centro Espacial de Kourou genera más de 1.500 empleos directos y más de 7.500 empleos indirectos. Esto representa un 16% de los trabajadores guyaneses, es decir que 1/3 de la economía guyanesa está repartida en no más de 10.000 personas. ¿Esta dependencia es buena? Claro que no, ninguna dependencia es buena, pero en este caso con una tasa de desempleo de más de 20% y prácticamente aislada de Latinoamérica, Guyana no ofrece mucho más que su ubicación estratégica para Francia. Fuente de recursos naturales. Francia no es rica en recursos naturales, no es una novedad. Los países europeos en general no poseen tanta diversidad de climas y recursos como los países latinoamericanos. Francia tampoco quiere dejar ir a Guyana por sus recursos. La Guyana francesa tiene un territorio de aproximadamente 90.000 km², es decir, casi un sexto de Francia, convirtiéndola en el departamento de ultramar más grande que Francia posee. Si la Guyana fuera una región de Francia metropolitana, sería la más grande de todas, superando Occitania y Nouvelle-Aquitanie. En resumen, la región más grande de Francia tiene 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Guyana tiene menos de 3 habitantes por cada kilómetro cuadrado de los 90.000 km² que posee. Más del 90% del territorio es Amazonía, o sea, bosque, que es inaccesible. Pero aún así, empresas madereras francesas están instaladas en la zona. El principal recurso de Guyana es la madera. El bosque cubre más del 95% del territorio, más de 8 millones de hectáreas. Está compuesto por más de 1.200 especies de árboles, incluidas muchas maderas preciosas utilizadas en la carpintería. Esta vegetación es de difícil acceso, debido a la falta de pistas forestales y su naturaleza exuberante. Casi toda el área forestal está bajo el dominio privado del Estado francés. El área total reservada para la explotación es 2,4 millones de hectáreas, es decir, más de un cuarto de la selva tropical guyanesa está autorizada a la explotación por parte de Francia. La industria minera también es una industria clave de Guyana. La explotación del oro en Guyana existe desde mediados del siglo XIX, principalmente en forma de oro. Hoy en día el oro se extrae legalmente, directamente en el lecho de roca o en el lecho de los ríos. Las consecuencias ambientales de la tala ilegal e ilegal son numerosas y tienen un gran impacto en las poblaciones indígenas. En resumen, hay muchas razones por las que Francia aún le conviene largamente tener a Guyana como parte de su territorio, incluyendo la misma presencia de Francia a nivel internacional. Actualmente Francia está presente en todos los océanos del planeta y su ejército presente en el África luchando junto a Mali.
Entonces, basado en todo lo anterior, ¿por qué Guyana no opta por la independencia? La verdad, el sentimiento nacionalista es muy reducido, pero no inexistente. Guyana depende en gran medida de Francia para la importación de productos, alimentos y tecnología. ¿Realmente valdría la pena que Guyana sea independiente? Tal vez llegó el punto en que esta dependencia es tan importante que Guyana no podría lidiar con un proceso de independencia y con la pérdida del centro espacial de Kourou, y sumado a lo que tendría que ser la producción de moneda, etc. La Guyana francesa sigue siendo parte de Sudamérica, pero está aislada de la misma. La única manera de ir a cualquier ciudad sudamericana desde la Guayana francesa sería tomar un avión hacia Guadalupe o San Martín, para allí de tomar un avión al resto de Sudamérica. El aislamiento de Guyana francesa no es solo para esta región, lo mismo sucede en Guyana, la verdaderamente independiente, y Surinam, estos países que históricamente no han sido considerados como de América Latina por no compartir las mismas raíces o historia a pesar de estar geográficamente aquí. La población de Guyana francesa es francesa, tiene nacionalidad francesa, pero algunos no se sienten realmente franceses ni tampoco guyaneses. El destino de la Guyana francesa es incierto. Lo más seguro es que seguirá formando parte de la República Francesa, en beneficio de Francia y también en beneficio de la misma Guyana. ¿Y tú